Si algo caracteriza al ser humano es su capacidad de maximizar sus deseos. A menudo, al conseguir sus objetivos, termina por sentirse insatisfecho y necesita más. Sin embargo, aprendiendo a valorar los aspectos positivos de la situación actual y a encontrar puntos buenos en nuestro día a día, es posible vivir más feliz con lo que ya tenemos sin necesidad de buscar mucho más allá afuera. Hace unas semanas te presenté 5 tips para sentirte mejor contigo mismo y vivir más feliz sin hacer grandes cambios en tu vida. Hoy te traigo 5 nuevos principios que puedes empezar a aplicar desde ahora mismo y te dejo el enlace del primer vídeo en la cajita de descripción para que puedas ir a verlo en cuanto termines este y tu experiencia sea todavía más rica. ¡Empezamos! Bienvenidos a Psicodaf. Principio número 1. Regálate algo útil y práctico. No tiene por qué ser algo que te haga especial ilusión, sino algo que te valga la pena tener. Suscríbete a una revista, cómprate algo mejor para tus quehaceres diarios y disfruta del tiempo que pases con eso. Al no ser algo que te ilusione en especial, te permitirá no estar tan pendiente de él como si fuera el objeto de tus sueños, por lo que no te cansarás tan pronto de él y al mismo tiempo, como es algo que sí te gusta, tus tareas diarias se harán más amenas. Un objeto útil te permitirá sentirte mejor con tu trabajo e incrementar tu productividad al mismo tiempo que disfrutas más de tu tarea. Principio número 2. Recuerda que eres una buena persona. Esto es algo obvio, tan obvio que resulta muy fácil olvidarlo. Haz buenas acciones por los demás, da algo bueno de ti de manera recurrente. Puedes unirte a una ONG, ayudar en una asociación o idear alguna actividad con tus seres queridos que a ellos les beneficie, como por ejemplo salir en bici con tu hijo. Escoge algo rutinario que te permita recordar todos los días que eres una buena persona, algo que te provoque un buen pensamiento de ti todos los días. Todos tenemos a quien hacer bien en nuestro entorno. Haciendo algo bueno por los demás todos los días, además de sentirte útil, tu autoestima se verá muy reforzada. Para obligarte a no olvidarlo, puedes tener una libreta o un papel donde todas las noches apuntes qué has hecho hoy que te recuerda que eres una buena persona. Y no la dejes ni un solo día sin rellenar. Principio número 3. Ten un día para ti. Un día de celebración, un día de paz mental, un día en el que coges el coche y te vas con tu familia a conocer un nuevo restaurante, a hacer un picnic o que sales con tus amigos. Disfruta de tu tiempo, por ejemplo, yéndote a pescar. Recuerda por qué estás aquí, por qué merece la pena vivir y ten momentos que te llenen de alegría y fuerzas para toda la semana. Si no tienes buenos momentos en los que disfrutes contigo mismo y con los seres que te rodean, es más difícil sentirse unido a alguien y la sensación de soledad se incrementa. Recuerda que amas y recuerda a quién amas. Disfruta de esas personas el tiempo que estén contigo y ten siempre una razón por la que sentirte bien. Principio número 4. Recuerda que nada es tan importante como para acabar contigo. Vivimos en un mundo de rutina y a veces damos mucha importancia a cosas que no la tienen. Que el perro haya manchado el suelo con pipí no es un problema real. Que hayas discutido con alguien importante puede ser doloroso, pero recuerda que la vida sigue y esa situación no tiene por qué robarte las energías. Tienes todo lo que necesitas para vivir, así que valora lo que tienes en lugar de sufrir por lo que no tienes. Llora lo que tengas que llorar, desahógate y libera la tensión y la mala energía que te provocan las situaciones desagradables, y luego levántate reforzado. Lo más importante de tu vida es tu vida. Quiérela como se merece y no la tortures haciéndole daño con algo que no necesitas para vivir. Principio número 5. Hay dos cosas inevitables en esta vida: nacer y morir. Todo lo que hay entre esos dos momentos es nuestro viaje y es nuestro recorrido. En ese recorrido siempre hay un momento para sacar una sonrisa. Una sonrisa transmite amor y transmite alegría a las personas que te rodean. Sonríe y terminarás por sentirte bien sonriendo. Sonríe y transmitirás sonrisas a los demás, que te las darán de vuelta. Recibe esas sonrisas y sonríeles también a ellos. La alegría es contagiosa. La capacidad de empatía del ser humano hace que sus sensaciones se transmitan a los demás.
Si transmites buenas sensaciones, si te esfuerzas por ser positivo y dar algo bueno a tu alrededor, los demás responderán en consecuencia. Lo harán de forma inconsciente en muchas ocasiones, pero lo harán. Porque el ser humano es así, el ser humano quiere ser feliz. Y un buen gesto siempre es amado por todos, incluso aunque no lo demuestren en un primer momento. Una sonrisa acerca a la gente, pero también te acerca a ti mismo. Te ayuda a sentirte bien, te dará fuerzas, y cuando te sientes fuerte, te puedes volver tan fuerte que superes con más facilidad los impedimentos que llegan cada día. Si tienes dudas o si no sabes si puedes llevar a cabo este reto, coge una libreta o un papel y anota cada noche 10 cosas por las que merece la pena ser feliz que hayas vivido hoy. Hazlo justo antes de dormir para que te vayas con más relax y para que te vayas con una idea positiva de tu vida a la cama. Incluso si no encuentras ninguna al principio o si no consigues llegar a 10, fuerza tu mente y descubrirás que sí que hay 10 y de hecho puede que hasta aparezcan más, porque tenemos muchísimas razones para ser feliz. Y hacer esto te ayudará a sentirte mejor y a no olvidarlas. Por favor, escríbeme en los comentarios qué es lo que te hace feliz. Escríbeme tus 10 razones para ser feliz en la vida. Y si mientras lo escribes surge alguna idea que no esperabas o piensas en alguna persona que merece saberlo, ve y díselo. Dile que es importante para que tú seas feliz. Hoy es un buen día para hacerlo. Y recuerda siempre sonreír. Si te ha gustado este vídeo, dale un pulgar arriba y compártelo con otras personas a las que les guste la psicología y que creas que necesitan un empujón para ser más felices. ¿Ya aplicas algunos de estos tips en tu vida? ¿Cómo influyen en ella? Yo soy Dav y me despido con una gran sonrisa para ti. La semana que viene volveré con un vídeo en el que hablaremos de algo que me habéis estado preguntando en los comentarios. ¿Quieres saber qué es? Suscríbete dándole a la campanita y no te lo pierdas. En 7 días vuelve PsicoDav.